Bienvenidos nuevamente a este segundo video de esta serie de 4, donde vamos a unir los 4 estados financieros: el estado de costos, el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general. Estábamos haciendo, según el video anterior, un estado de costos para el periodo 1, donde teníamos una información general. Decía que todas las compras eran 100% de contado, que todas las ventas iban a ser 100% de contado, que no teníamos ingresos no operacionales y no teníamos gastos no operacionales, que teníamos una información general donde en unos datos básicos nos decían cuánta materia prima íbamos a comprar y tenía unos costos variables y unos costos fijos, pero que adicional nos daba una información donde decía que los gastos de administración tenían 0 costos variables y unos costos fijos de 7.500.000, y que los gastos de ventas entonces tenían unos costos variables de 2.000 pesos y unos costos fijos de 6.200.000. Esta información nos va a servir precisamente para construir nuestro estado de resultados. Recordemos que el estado de resultados es un estado financiero básico, que es de los que tienen que presentar las empresas cada año. Lo pueden hacer varias veces como estados financieros intermedios, o como mínimo lo tienen que hacer una vez al año, que son los estados financieros que deben presentar a la DIAN, ¿sí? Que es la institución gubernamental de aquí de Colombia, que recibe todos los estados financieros de las diferentes organizaciones. Por lo tanto, el estado de resultados debe llevar como mínimo el nombre del estado financiero. En el encabezado debe llevar el nombre o razón social de la empresa, de la compañía, y debe tener también una fecha de elaboración. Esta fecha de elaboración debe coincidir precisamente con la fecha del estado de costos. Entonces decíamos que como es el año 1, este estado de resultados muestra precisamente si la empresa obtuvo utilidad o obtuvo pérdida. Por lo tanto, no se hace de periodo 0, solo se hace de periodo 1. Recordemos que esta empresa se empieza a formar apenas con un capital de 126 millones más unas propiedades en especie que aportan los socios en el año 0. Pero ya en el año 1, que hace todas sus operaciones, dice que vende 3.708 unidades, y a partir de ahí es que vamos a hacer nuestro estado de resultados. Entonces decimos que el estado de resultados, su primera cuenta es las ventas. ¿De dónde salen las ventas? Entonces, como dijimos que habíamos vendido 3.708 unidades y era la información básica que nos muestra el ejercicio, entonces decimos las 3.708 multiplicadas por el precio de venta unitario, que es de 40.000 pesos o 40.000 unidades monetarias. Eso nos da 148.320.000. ¿El costo de ventas de dónde sale? Pues como ya habíamos elaborado el estado de costos del año 1, el último renglón del estado de costos es el que nos sirve precisamente para unir el estado de costos y el estado de resultados. De ahí es que sale esa información, los 118.078.242, que lo vamos a colocar en rojo precisamente para que nos señale o nos indique que ese valor está restando. Por lo tanto, la utilidad bruta en ventas sería las ventas menos los costos de ventas, que en este caso nos da 30.241.758. Los gastos operacionales vendrían siendo la sumatoria de los gastos de administración más los gastos de ventas. Recordemos que los gastos operacionales siempre se dividen precisamente en esos dos gastos fundamentalmente: los gastos en los que la empresa incurre para llevar a cabo toda su operación, y los gastos en los que incurre precisamente para impulsar el producto, todo lo que tiene que ver con el marketing del producto en general. Entonces, esos serían los gastos de ventas. Sumados con los gastos de administración nos darían los gastos operacionales. En este caso, ¿qué gastos tenemos? La información inicial nos había dicho que los gastos de administración entonces tenían unos costos variables de 0 pesos, y a eso le sumábamos los gastos fijos, ¿sí? Que en este caso pues serían solamente los gastos fijos de 7.500.000. ¿Y los gastos de ventas en qué consisten? Como nosotros vendimos 3.708 unidades, que era lo que nos decía el ejercicio, 3.708, lo vamos a multiplicar por los costos variables.
recordemos que, perdón, por los gastos variables. Los gastos de ventas dice, tiene unos gastos variables de 2.000 pesos. Multiplicamos esas unidades por los 2.000 pesos y le sumamos los costos fijos. Recordemos precisamente que tenemos una información aquí de costos variables y de costos fijos. Al sumarlo, entonces nos daría 13.616.000, que equivalen a los gastos de ventas, gastos operacionales de ventas. Y si a eso le sumamos los gastos de administración, pues nos daría los gastos operacionales, que en este caso son 21.116.000 pesos. La utilidad operacional nos daría la diferencia entre la utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales, que en este caso son 9.125.758. A eso le debemos sumar los ingresos no operacionales, pero el ejercicio nos decía al comienzo que para este periodo no tenemos ingresos no operacionales y por lo tanto los gastos no operacionales que tendríamos que restarlos, pues vamos a traerlos, pero el ejercicio también nos decía que para este periodo no tenemos gastos no operacionales. En este caso, pues nos daría 0 en ambos y la utilidad operacional más los ingresos no operacionales, que fueron 0, menos los ingresos no operacionales, que fueron 0, pues nos daría igual la utilidad operacional que la utilidad antes de impuesto. Aquí en Colombia se dice que para algunas empresas la provisión de impuesto de renta, ¿qué es el impuesto de renta? La renta es la ganancia que se obtiene durante un determinado periodo. Por lo tanto, si la empresa durante un periodo ha obtenido una renta, pues debe aportarle al gobierno un impuesto. En este caso, vamos a utilizar el 33%, que es lo que en la actualidad se utiliza, pero hagámoslo por efectos académicos, utilizamos el 33%. ¿Ok? Entonces, a la utilidad antes de impuesto le quitamos el impuesto de renta o la provisión de impuesto de renta, que en este caso son 33%, que si lo multiplicamos por la utilidad antes de impuesto nos daría 3.011.500 pesos. Eso nos daría entonces que la utilidad antes de impuesto menos el impuesto, tenemos una utilidad neta de 6.114.258. Algunos académicos solemos dejar el estado de resultados estipulado hasta la utilidad neta. Otros, lo que hacemos es que de ahí determinamos de una vez cuál es la reserva legal. Se sabe que las empresas tienen que hacer una reserva legal que les va a servir de alguna forma. Se dice que es como un colchoncito, como una provisión que se está haciendo para que en caso de que la empresa tenga algún mal suceso, entonces hay una amortización de alguna forma de los dineros que ha tenido la empresa y lo tiene en el capital social, perdón, lo tiene en el patrimonio, ¿sí? Entonces, la reserva legal es que todo lo que usted se ha ganado, que en este caso dice que es una utilidad neta de 6.114.258, que de eso que se ha ganado, el 10% no lo reparta entre los socios. El 10% se debe quedar en la empresa, ¿sí? Para amortizar de alguna forma algunas deudas. Entonces, la reserva legal multiplicada por la utilidad neta nos daría 611.426. Quiere decir que la utilidad del ejercicio sería la diferencia entre la utilidad neta menos la reserva legal, que en este caso, pues la utilidad del ejercicio nos daría 5.502.832. De esta manera quedaría construido nuestro estado de resultados y los invito a que construyamos, a que vean el siguiente video donde vamos a construir el flujo de caja de toda esta operación que hemos hecho, de haber elaborado 4.300 unidades, pero que hemos terminado 3.962 y de esas que hemos terminado vendimos 3.708 unidades. Entonces, ¿cómo quedaría construido nuestro flujo de caja? Los invito a ver el siguiente video.